Durante la década de los años 50, muchos fabricantes de automóviles miraban al futuro en busca de nuevas tecnologías para sus vehículos. Algunos, como Ford, exploraron la propulsión nuclear con el Ford Nucleon. Que sí, aunque no lo crean, a Ford se le ocurrió la magnífica idea de que un auto nuclear sería la mejor solución a la gasolina. Que bueno, mínimo se atrevieron a dejar la idea en una maqueta antes de hacer un concepto funcional. Que bueno, eso es para otra historia. Mientras que otros buscaron inspiración en el mundo de la aviación. General Motors, Rover, Renault o Fiat exploraron los motores a reacción como una posibilidad para sus turismos. El Chrysler Turbine de 1963 se convirtió en el más famoso de todos. Aunque Chrysler llevaba 3 décadas investigando esta tecnología, principalmente bajo la dirección del ingeniero George Webner. El concepto les fascinó, sobre todo porque los motores de turbina tienen menos piezas móviles que sus homólogos de pistón, un paralelismo con el motor Wankel, y pueden funcionar con diversos combustibles. Según el historiador Charles K. Hyde, Chrysler estaba a la vanguardia de la investigación en turbinas de gas a mediados de la década de 1950. Después de mejorar el diseño de la turbina, los esfuerzos del equipo de Chrysler alcanzaron su madurez cuando instalaron una turbina en un Plymouth Belvedere de 1954, que por lo demás era de serie. El sobrecalentamiento y la refrigeración, así como las emisiones y los gases de escape, eran algunos de los principales retos técnicos a los que se enfrentaba el motor de turbina. El motor de turbina Chrysler de segunda generación se instaló en un Plymouth en 1959, que consiguió un consumo medio de 19,4 millas por galón estadounidense, o sea, 12,1 litros cada 100 kilómetros, en un viaje de Detroit a Woodbridge, Nueva Jersey, incomparablemente mejor que los 18 litros conseguidos por el Turbine de primera generación en el viaje de 1956 de Nueva York a Los Ángeles. Después de que en 1961 Chrysler nombrara al antiguo contable Lynn Townsend como nuevo presidente de la empresa presentó su siguiente motor de turbina de tercera generación el 28 de febrero, el CR2A. Fue el primer motor de turbina Chrysler al que se le dio un nombre oficial. A diferencia de sus predecesores más experimentales, el CR2A se diseñó teniendo en cuenta los costes y métodos de producción. Las turbinas de tercera generación se instalaron en varios vehículos, entre ellos un camión Dodge de 2,5 toneladas de 1960 y el prototipo Chrysler Turbofleet. Se instalaron turbinas CR2A perfeccionadas en un Dodge Dart de 1962 y en un Plymouth Fury del 62. El Dart fue conducido de Nueva York a Los Ángeles en diciembre de 1961 y el Fury completó un viaje de Los Ángeles a San Francisco en enero de 1962. Un mes después, en febrero de 1962, Chrysler había llevado su flota de Turbine a los concesionarios de toda Norteamérica, Europa y México, visitando 90 ciudades, dando paseos a casi 14,000 personas y siendo visto por millones más. El programa de la tercera generación del Turbine finalizó ese mismo mes en el Salón del Automóvil de Chicago de 1962. Justo antes del salón, Chrysler anunció un motor de turbina de cuarta generación que se instalaría en una tirada limitada de 50 a 75 vehículos, que se presentarían al público gratuitamente a finales de 1963, y ese fue el nacimiento del Turbine Car. El Chrysler Turbine fue diseñado en los estudios de Chrysler bajo la dirección de Elwood Angel, que había trabajado para Ford Motor Company antes de incorporarse a Chrysler. Debido a su similitud con el Ford Thunderbird diseñado por Angel, al coche se le conoce a veces como el Angelbird. Según Hübner, el diseño pretendía competir con el Chevrolet Corvette y con el Ford Thunderbird. La carrocería fue construida a mano por el carrocero italiano Ghia, que ya había construido varios prototipos para Chrysler.
las carrocerías, en su mayoría terminadas, ensambladas, pintadas y recortadas y tapizadas por Ghia en Italia, fueron transportadas a la planta de Chrysler en Greenfield Road, en Detroit, para su montaje final. Allí se instalaron los motores de turbina, las transmisiones Torque-Fleet y el cableado eléctrico y otros componentes como radios y calentadores. Al parecer, la fabricación de un solo vehículo costaba hasta $55,000, el equivalente a $558,643 en la actualidad. Solo su carrocería ya valía $20,000, el equivalente a $143,143 en la actualidad. Aunque Chrysler nunca reveló el coste de los motores de turbina individuales, el Turbine Car estaba propulsado por el A831, la cuarta generación de motores de turbina, que era más ligero que el CR2A, pesando solo 186 kilogramos. Webner describió la turbina como algo parecido a un avión, señalando que solo tenía una bujía y un 80% menos de piezas de un motor de pistón típico de automóvil. Debido a su diseño, los motores no necesitaban anticongelante, sistema de refrigeración, radiador, bielas o cigüeñales. El A831 podía funcionar con gasóleo, gasolina sin plomo, parafina y combustible de aviación JP4. Sin embargo, la gasolina con plomo lo dañaba. Según Chrysler, podría quemar combustibles de lo más dispares, desde perfume hasta aceite de cacahuate o aceite de soya. De hecho, el presidente mexicano Adolfo López Mateos llegó a hacer funcionar uno de estos vehículos con tequila después de que los ingenieros de Chrysler confirmaran que podían hacerlo. ¡Viva México, cabrón! El motor producía 130 caballos de fuerza a 36,000 revoluciones por minuto y entregaba 576 Nm de torque, con un ralentí entre 18,000 y 22,000 vueltas. Al ralentí, los gases de escape no superaban los 82 grados Celsius. A la velocidad máxima del coche de 193 km por hora, la turbina funcionaba a 60,000 revoluciones por minuto. En comparación con los motores de pistón convencionales, los motores de turbina suelen requerir menos mantenimiento, duran más y son más fáciles de arrancar en condiciones de frío. El A831 arrancó correctamente a temperaturas de hasta menos 29 grados Celsius, debido a los materiales exóticos y a las estrictas tolerancias necesarias para construir los motores, así como al proceso de fundición por inversión utilizado para fabricarlos. Los A831 eran muy caros de producir. En octubre de 1963 y octubre de 1964 se construyeron un total de 50 Turbine Cars, idénticos en el color metálico Turbine Bronze. Eran coupés de 2 puertas con techo duro, frenos con asistencia neumática y dirección asistida. Los coches tenían una suspensión delantera independiente de muelles en ambos ejes, y las 4 ruedas estaban equipadas con frenos de tambor. El tablero estaba dominado por 3 grandes indicadores, un velocímetro, un tacómetro, un pirómetro, este último siendo para controlar la temperatura de entrada de la turbina, en pocas palabras, el componente más caliente del motor. El aspecto es prácticamente el mismo, aunque el tacómetro y el pirómetro le dan lecturas inusualmente altas en comparación con los coches de motor de pistón, 46,000 revoluciones por minuto y 930 grados Celsius respectivamente. 2 de los coches compitieron en la Feria Mundial de Nueva York de 1964. Otro le dio una vuelta al mundo y 50 se prestaron al público en general como parte del programa para usuarios. Los coches se entregaron a los conductores de forma gratuita durante 3 meses, excepto los gastos de combustible. Los participantes también concedieron a Chrysler extensas entrevistas a las 2 semanas de devolver sus coches. El programa de usuarios ayudó a identificar una serie de problemas con los coches, como el mal funcionamiento del motor de arranque a gran altitud, la dificultad para dominar el inusual procedimiento de arranque en 8 etapas, que provocó daños en el motor de algunos usuarios, y la aceleración relativamente poco impresionante en los coches. Sin embargo,
Los motores de turbina eran notablemente duraderos en comparación con los motores de pistón contemporáneos. Las ventajas más mencionadas del motor de turbina, según las entrevistas de los participantes, fueron el funcionamiento silencioso y sin vibraciones, la menor necesidad de mantenimiento y la facilidad de arranque en diversas condiciones. Las quejas más frecuentes se referían a la lentitud de la aceleración, el elevado consumo de combustible y el nivel de ruido relativamente alto. Los vehículos tenían carteles de advertencia prominentes en los que se advertía a los conductores que no utilizaran gasolina con plomo. Aunque el motor de la turbina podía funcionar con ella, el aditivo de plomo dejaba residuos bastante dañinos. El único combustible que Chrysler desaconsejó fue el más fácil de obtener en el momento del programa de usuarios. Los combustibles más utilizados por los participantes fueron el gasóleo y el fuel. Más de 1 millón de millas, o sea, 1,6 millones de kilómetros, fueron recorridos por los 50 vehículos puestos a disposición del público. En concreto 203 usuarios antes de que el programa de pruebas terminara en enero de 1966. Chrysler destruyó 46 de los coches tras completar el programa de pruebas y otras demostraciones públicas. 44 de los coches fueron quemados y achatarrados en un desguace del sur de Detroit, y el otro fue destruido en Chelsea Proving Grounds de Chrysler, y así es como una multimillonaria compañía trata a uno de sus mejores proyectos. Que les quede claro que así acaban varios de los concept cars que más nos han impresionado. A pesar de todo, la marca continuó desarrollando motores de turbina desde finales de los años 60 hasta los años 70, lo que llevó al desarrollo de motores de quinta y sexta generación. A pesar de los prometedores resultados iniciales y de un contrato de $6.4 millones con la Agencia de Protección Medioambiental, las turbinas acabaron incumpliendo la normativa federal sobre emisiones con un consumo de combustible relativamente alto. Un informe del Departamento de Comercio de Estados Unidos concluyó en octubre de 1967 que el motor de turbina era inadecuado para los automóviles. Chrysler continuó desarrollando motores de turbina hasta mediados de la década de 1970 y posteriormente instaló varias versiones compactas de los motores en el Dodge Aspen. Sin embargo, el programa y el motor de séptima generación se interrumpieron en 1979. Solo han sobrevivido 9 Chrysler Turbines. Chrysler tiene uno de sus vehículos expuestos en el Museo Walter P. Chrysler de Auburn Hills, Michigan. 5 de los 6 coches están expuestos actualmente en museos. Han sido donados al Museo Histórico de Detroit, al Museo Henry Ford de Dearborn, Michigan, y al Museo del Transporte de Kirkwood, Missouri, el Museo del Automóvil Peterson de Los Ángeles y a la Institución Smithsoniana de Washington, D.C. El único otro coche Turbine en manos privadas se encuentra actualmente en la colección de Jay Leno, el famoso presentador de televisión estadounidense que compró uno de los 3 ejemplares que originalmente quedaban en Chrysler en 2009. Un ejemplar que además está totalmente operativo. Y bueno amigos, hasta acá llega el video de la semana. Si te gustó, por favor suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos si quieres más historias de autos en México o historia de autos en general como esta. Y activa la campanita para que te enteres de cada nuevo video que esté subiendo. Mi nombre es Edgar Jara y con esto yo me despido. Hasta la próxima.